Les damos un cordial saludo, una cordial bienvenida para todos nuestros oyentes y cada uno de los seguidores de nuestra emisora. Busco en ti radio, donde estás, no es el final. Hoy es lunes 3 de mayo del 2021. Continuando con nuestra programación habitual, pues tenemos el privilegio de contar nuevamente con nuestro segmento Descubriendo tu potencial. Este segmento lo presenta la Casa Paterna Mi Pan desde la ciudad de Miami. Lo dirige en el día de hoy el pastor José Ramón Santamaría. Así es que le damos la bienvenida. ¿Cómo estamos? Bien, gracias a Dios, todo bien por acá por Miami, muy contentos porque estamos llevando a cabo la voluntad del Padre, llevando el pueblo al monte de Sión y nos sentimos muy contentos de verdad. Muchos saludos a esta audiencia que nos escucha en este programa en el que hablamos del descubrimiento de nuestro potencial. El potencial tiene que ver con tantas cosas, porque no es solamente tener el potencial, que ya sabemos que es la fuerza que el Padre nos da con ese nuevo nacimiento en el cual la naturaleza nuestra en el espíritu nos devuelve todo aquello que el hombre perdió con el pecado, pero que está allí latente y tenemos que activarlo a través de la activación de los dones y de la revelación de la palabra que nos hace el Ruach, el Espíritu del Padre. Entonces poner por obra toda esa palabra para poder caminar en ella. Ese es el potencial verdadero, el conocer toda nuestra naturaleza, pero no solamente conocerla, sino activarla, llevándola a nuestra parte almática, o sea, nuestra mente, para que podamos entonces, a través de la sabiduría que el Padre nos da, poner por obra esa palabra que es precisamente actuar en lo sobrenatural, no ateniéndonos a la realidad que existe en el mundo actualmente. Entonces, dentro de este orden de ideas, queremos insistir en algo muy importante, que es en la reciprocidad. Nosotros con ese potencial que tenemos que pensar que es indispensable para poderlo ejercitar, es dentro de la sociedad, dentro de la familia, en una forma efectiva, es decir, que produzca un bien, porque tenemos que acordarnos que todo lo que nosotros hagamos, con la medida con que midamos a las demás personas, con esa misma medida nos van a medir a nosotros. ¿Qué significa esto? Que el bien que tú hagas te va, te lo van a devolver, como el mal que tú hagas te lo van a devolver. Y si no haces nada, no vas a recibir nada. Entonces, la importancia de la reciprocidad es que tengamos en cuenta que todas las cosas que nosotros hacemos, debemos hacerla con un corazón propicio, con amor. Tenemos que mirar ante todo la manifestación del amor con nuestros semejantes, comenzando por el hogar. En el hogar, la manera como el hombre o la mujer se comportan se va a producir paz o va a producir contienda. Por eso la mayoría de los hogares hoy en día se están destruyendo, la cantidad de divorcios que existen. ¿Por qué? Porque no se tiene en cuenta que lo que uno le haga a la esposa, lo que la esposa le hace a uno, se va a retribuir en la misma forma. Hay como una especie de, es una ley natural, pero que se activa con la forma como nosotros procedemos. Nuestros hijos, nuestros amigos, a todas las personas. Entonces no podemos ser unas personas egoístas que querramos que todas las cosas nos vengan a nosotros, que nos traten como nosotros queremos que nos traten, que nos hablen como nosotros queremos que nos hablen, y no pensamos que cada cabeza es un mundo, que todo el mundo piensa en forma distinta. Cada ser humano, así como es distinto físicamente, y sus huellas dactilares lo confirman,
que no hay dos seres humanos y por eso han podido hacer la identificación a través de la cédula de ciudadanía. Dos personas no piensan iguales, no son iguales ni siquiera los medios. Así tampoco dos personas piensan de la misma forma. Cada uno piensa en una forma diferente y tenemos que respetar esa manera de pensar de las personas. Porque lo demás es arbitrariedad. Lo demás es que también a nosotros nos exijan que hablemos o nos comportemos como las demás personas quieren que nos comportamos. Nosotros tenemos que comportarnos bien conforme nosotros queremos que nos hagan. Por eso la palabra es muy clara y hay un mandamiento, que es el mandamiento que dice que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, para tú actuar en la sociedad, primero tienes que amarte. ¿Y qué es amarte? Amarte es hacer lo mejor para ti, instruirte, tener gozo, disfrutar de la vida, tener salud, en fin, todo lo bueno para ti. Entonces, eso mismo lo tenemos que desear para los demás. No solamente desearlo, tenemos que activarnos, tenemos que no ser egoístas, tenemos que participar en todas aquellas circunstancias, en todos aquellos eventos que son programados para ayudar a la sociedad. La mayoría de la gente ven eso, no, que el otro lo haga y no queremos involucrarnos y eso es perjudicial para la sociedad. Acordémonos que estamos en una etapa bien peligrosa de crisis en el mundo entero. Y hoy más que nunca necesitamos de la activación de esa misericordia, de esa forma en que nosotros queramos hacer el bien a las personas. Y no es que lo vamos a hacer para ser salvos. Sabemos que la salvación de nuestras almas, pues en sí, porque la palabra salvación también es la palabra soteria, que significa que salvarnos es pasar por encima, vencer cualquier dificultad, enfermedad, problema que se presenta. Recordemos que Yeshua, cuando le daba la sanidad a un ciego, le decía, tu fe te ha salvado. Entonces la salvación no es solamente la salvación del alma, al final cuando ya nos muramos, que nos vamos para la eternidad a disfrutar con el Padre, sino en tener la capacidad para vencer toda adversidad que se nos presente. Entonces, nosotros cuando hacemos el bien, como decía, no es para salvar el alma, porque la palabra dice que la salvación es por fe, es por gracia, no es por obras. Nadie se salva porque sea un filántropo, porque dé mucho dinero. Pero la palabra ahí mismo en el libro de Efesios, donde habla que la salvación es por gracia, también dice que no es por obras, también dice que somos todos hechos para buenas obras, pero buenas obras que son las que nos manda, la que pone en nuestro espíritu el Padre, porque tú no puedes hacer obras a todo el mundo. Hay mucha gente también que abusan y hay mucho estafador y mucha gente que quiera quitarle a uno el dinero o te pones tú a darle la palabra a personas que no te ha mandado el Señor y no va a llegarle, no les va a calar. Uno tiene que hacer y obedecer las cosas que el Padre le dice y por eso fuimos hechos para nuevas, fuimos creados para buenas obras que nos orienta el Espíritu. Entonces, como dice Pablo, la fe sin obras es muerta. Tú dices, yo estoy viviendo por fe, estoy obedeciendo. Sí, estás obedeciendo, pero si no haces las obras que te manda el Padre, esa fe es muerta. Uno tiene que, no es solamente dar dinero. El dinero también es vida que uno tiene cuando tenga la posibilidad de ayudar a otros,
pues lo hace con la orientación del Espíritu, porque la palabra también dice que el que da al pobre le presta a Dios, o sea, hace a Dios, al Padre, lo hace responsable, deudor de nosotros, y eso es grande. Pero no es solamente eso, es que nosotros tenemos que cumplir un ministerio, el ministerio de la reconciliación. ¿Cómo cumplimos el ministerio de la reconciliación, mis hermanos? Y en esto no nos cansaremos de decirlo porque de esto se habla muy poco. La gente nada más enseña que hay que ir a la iglesia los domingos, ¿no? Y basta, y lee la Biblia. Pero eso no es así, nosotros tenemos un ministerio que cumplir. Nosotros no somos las ovejitas, esa es una parábola que se ha extendido y que han puesto a todos los creyentes, a todos los hijos del Eterno como ovejas, pero nosotros no somos ovejas, nosotros somos hijos del Eterno, somos ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra, como dice, la letra mata, mas el espíritu da vida. Entonces nosotros no podemos guiarnos en la palabra o guiar nuestra vida por la letra en sí de la palabra, sino que la palabra tiene que ser revelada a uno. La palabra tiene que llenar tu espíritu, que haya, como dice la palabra, que el Padre alumbre los ojos del entendimiento para poderla comprender. Yo siempre pongo el ejemplo de la creación del hombre en Génesis. Si tú te quedas con que Dios lo que hizo allí, que hizo una bolita de barro, le sopló en la nariz, le dio espíritu de vida, y después cogió para formar a la mujer, le sacó una costilla al hombre y se la puso a la mujer. Sí, esa que es una parábola, eso no es la forma como el Eterno, que creó el universo en 6 días, que dijo, hágase la luz y fue hecha, hágase los animales, hágase esto, hágase lo otro, se va a poner a hacer una bolita de barro. No, eso es letra. Eso es letra. Nosotros tenemos esa creación, nos tiene que ser revelada a nuestra vida. Y así como es una cantidad de pasajes que no los podemos coger por la letra, porque nos mata, nos lleva a la duda, no lo vamos a creer. Entonces, con esto quiero decir es que nosotros tenemos una gran responsabilidad como hijos del Eterno, como personas que hemos nacido de nuevo, como personas que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Yeshua HaMashiach, es decir, al reino del Eterno. Porque el reino sabemos que es una dimensión de sobrenaturalidad. Es algo espiritual en la que nosotros tenemos que vivir. El Padre lo dijo, Yeshua lo dijo, el reino de los cielos entre vosotros está. No es dentro, porque sabemos que es gozo, paz y justicia en el espíritu, pero está entre nosotros. Nosotros, el reino está en una dimensión, en el mismo sitio en que nosotros vivimos. Y para nosotros vivir en esa dimensión, como dice la palabra, que nuestra ciudadanía no está en la tierra aquí, sino en los cielos, y el cielo entre nosotros está, tenemos que aplicar, cumplir, caminar en los principios del reino. ¿Dónde están los principios del reino? ¿Los conoces completamente? ¿Lo estás aplicando? Los principios del reino están en la palabra, pero tienes que conocerlo, tienes que clasificarlo, tienes que ver cómo caminas en ese diario vivir, en el morir a la carne para que el espíritu viva. Y eso es todos los días. Pero entonces la gente está buscando es revelación, está buscando es qué pasó con los ángeles cuando cayeron, qué pasó con el pueblo de Israel, qué pasó. Todo eso es conocimiento y está bien, pero yo tengo que vivir mi vida el día a día, la transformación de mi ser, de llevar a mi mente lo que el Espíritu
en lo que el Espíritu me tiene revelado. Yo tengo que tener la absoluta seguridad de que soy un hijo del Eterno. ¿Y cómo se comporta un hijo? Comportarme como se comporta un hijo. Para eso tengo que tener una paternidad. Si no tengo paternidad, estoy en orfandad, entonces no sé cómo comportarme con el Padre Celestial. ¿Ve? Y así como todas las cosas, un ministro, si ya estoy convencido que soy una oveja, ¿cómo voy a ser ministro de un nuevo pacto? No me siento ministro, no me siento con la capacidad para ser ministro. Que estoy sentado en los lugares celestiales. Si no lo entiendo, no vas a saber qué es actuar en lo sobrenatural. Que tengo entrada al lugar santísimo. Tengo que conocer cómo funcionaba ese tabernáculo, la grandeza que ocurrió cuando murió Yeshua, que se rasgó el pelo, y con la sangre de Yeshua, que entró por una sola vez con su propia sangre, nos dio entrada a ese lugar santísimo. Es decir, todos estos son aspectos que nosotros tenemos que creerlos primero para enseñarlos también. Ese es el dar. Por eso dicen que es mejor dar que recibir, porque si a mí no me enseña más nadie, pero ya yo tengo formado porque el Padre me ha revelado, yo doy de mi esencia, de lo que el Padre me ha revelado, para que otro, al que el Padre me ponga por delante, reciba y actúe en la vida lo mismo que yo. Esa es la importancia de la reciprocidad. Dar de uno, de su esencia. Ahora, si el Padre te da dinero para hacer obras, también se hacen. Todo depende con la dirección del Espíritu, lo que te dé el Espíritu a hacer. Esa es la parte importante. Nosotros, como cristianos, en este momento difícil en que se encuentra la humanidad, dice la palabra que somos la luz del mundo. Nosotros con Yeshua es la luz. Nosotros somos uno con él. Nosotros somos la luz del mundo. Nosotros tenemos que romper las tinieblas, desplazar las tinieblas. Ese es algo indispensable para nosotros caminar como cristianos, porque no es cuestión de que vaya uno todos los domingos a la iglesia, oiga un sermón y se vaya para su casa y ya, se cumplió con la semana. No. La vida cristiana es un diario vivir. Nosotros tenemos que permanentemente estar guiados por el Espíritu. Miren, en estos tiempos de pandemia, lo que nos va a proteger verdaderamente de toda esta persecución que no sabemos cómo se va a desarrollar, pero que se está estableciendo, es la confianza en el Padre. Yo siempre, y pongo por ejemplo, porque es una realidad, lo que ocurrió al pueblo hebreo cuando entró a la tierra del reposo, donde estaban los gigantes, la tierra que fluía leche y miel, la tierra prometida, que no pudieron entrar cuando los llevó Moisés por temor a los gigantes, pero entraron 40 años después de ser procesados, dirigidos por Josué. Y eso fue una nueva generación que fue procesada, entró a la tierra conducido por Moisés. ¿Y qué le dijo el Padre a Moisés? Que era para todo el pueblo: esfuérzate y sé valiente. Que la palabra no se aparte de tu boca, para que todo lo que emprendas te vaya bien. Entonces, Josué le enseñó eso al pueblo también. El pueblo, él como dirigente, como el general en jefe de ese pueblo, de los ejércitos israelitas, instruyó a esos guerreros que tenían que hacer la voluntad, comprender las estrategias dadas por el Padre. Él los enseñó, eso es dar. Y les enseñó, fíjense que la primera ciudad que fueron a conquistar, la de Jericó, una ciudad amurallada
inaccesible. Era imposible en esos tiempos poderla conquistar, porque las murallas eran de una altura y un espesor grandísimo. Eso era imposible. Sin embargo, aplicando la estrategia que le dio el Padre, de darle una vuelta diaria y después 7 vueltas en el séptimo día, las murallas cayeron y conquistaron Jericó, la primera ciudad fortificada. Lo mismo pasa con nosotros, mis hermanos. Nosotros tenemos que en estos tiempos estar en comunión con el Padre para que Él nos dé las estrategias. Las estrategias para poder actuar en el mundo. Nosotros tenemos que actuar por revelación. El bien que vamos a hacer, como decía hace un momento, es por dirección del Altísimo. Él nos va a decir qué tenemos que hacer, a quién tenemos que ayudar, cómo tenemos que ayudarlo. La revelación trae una encomienda. Y eso es una revelación que nos da el Padre, una diaria y otras a largo plazo, pero la revelación trae una encomienda, te dice qué vas a hacer. Y para que tú puedas cumplir esa encomienda, Él te da una estrategia, te da un diseño de cómo actuar, te da un poder especial, específico para esa comisión, que nadie lo podrá cumplir por ti porque tú eres el escogido para hacerlo y lo vas a hacer con la orientación, con las estrategias, el diseño dado por el Padre. Y en esa forma vas a cumplir diariamente lo que tienes que hacer. Por eso la palabra dice, cada día trae su propio mal, su propio afán. Nosotros no podemos estar pensando en el pasado, que ya pasó, ni en el futuro, sino un eterno presente. En el presente, la palabra dice que cada día trae su propio mal. Ahora, sabemos que lo que nosotros hacemos en el pasado es lo que estamos viviendo hoy. Si tú sembraste, si tú diste, si tú hiciste el bien en el pasado, estás recogiendo el fruto en el presente. Ahora, si estás mal porque hiciste el mal en el pasado, rectifica eso. Haz el bien ahora para que recibas en el futuro lo que estás sembrando hoy. Esa es la parte importante. La parte importante del cristiano es la renovación permanente de su manera de pensar, de sacar todas esas teorías, toda eso que trae del mundo, cambiarlo, metiendo la palabra en la mente, dirigiéndonos por la palabra. Eso es transformar nuestra manera de pensar, renovarla. Como dice Pablo, renovados en el espíritu de vuestra mente, desvestidos del viejo hombre que está viciado y vestidos del nuevo. Eso es una obligación nuestra. Y la única manera de hacerlo es renovando nuestra manera de pensar. Si no has hecho el bien, si has sido egoísta, renueva tu manera de pensar. Empieza a dar de ti, de tu naturaleza, empezando por tu hogar. Dale a tu esposa amor, a tus hijos amor. Dale el disfrute de la vida. Es la única manera de comenzar. Comenzar por los de casa y sigue. Entonces le haces el bien al vecino, no perjudicándolo, actuando arbitrariamente, ayudándolo en cualquier necesidad que se le presente, si él te lo pide o si tú lo ves. En la fuerza y en la capacidad de tu poder económico, ¿no? De tu poder y de tus actitudes, de lo que tengas tú para dar, ¿no? Cada quien sabe lo que tiene para dar. Mire, mi hermano, a mí no me gusta hablar de mí, pero yo siempre tengo y se lo recuerdo a mis hijos. Yo cuando estuve en la política en Barranquilla, en Colombia, yo fui concejal, diputado, y yo
en el barrio, y formé un barrio que el padre me lo puso, que hoy se llama el barrio Santa María en Barranquilla, donde viven más de 50.000 personas, familias, un barrio grande. Comenzó de nada, una tierra de invasión que se puso y yo lo pude organizar siendo diputado. Y les hice el bien y yo disfrutaba de cómo esa gente, cuando construían una casita de triplex, disfrutaban. Entonces eso a mí me ha quedado y yo he sido bendecido por eso, porque lo que uno siembra, eso recoge. Y yo tengo la felicidad de que cuando me empeño en conseguir algo de bienes raíces, algo de lo que yo di, viene con facilidad. Esa es una ley, la ley de la reciprocidad. Y esa es la que yo también estoy enseñándoles a ustedes hoy para que tengan, sean prósperos, para que siembren hoy. Porque el que no siembra, no recoge. Dice la palabra que el Padre le da semilla al que siembra. Pero tú no esperas que te den la semilla para sembrar. Siembra primero y Él te va a dar la semilla para que sigas sembrando, vayas extendiendo el territorio. Porque cuando tú siembras un granito de maíz, ese granito de maíz produce una mata. Esa mata produce 10 mazorcas y las 10 mazorcas producen 1000 granos. Y si siembras los 1000 granos, ya tienes 1000 matas que producen 10 mazorcas y se te va multiplicando. Esa es la ley de la reciprocidad, mis queridos amigos. Bueno, yo creo que con esto yo no tengo que dar más explicaciones. Yo le pido solamente al Padre que alumbre los ojos de tu entendimiento para que puedas poner por obra esto, que te va a dar la felicidad, te va a dar la prosperidad espiritual y material, y vas a poder pasar en estas crisis que vienen y que se van acelerando en una forma sobrenatural, aplicando ese conocimiento que es tu potencial, y vas a poder ayudar a mucha gente. Entonces, mi hermano, bueno, entonces solamente me toca despedirme y pedirles que nos vean por www.mipandiario.com y vean todos los programas que tenemos, que son interesantes, son muy buenos para la familia. Mi Pan Diario, que lo tenemos todos los días a las 8 de la mañana, escúchenlo, que son programas, cápsulas de reflexión para la vida diaria, que es lo que necesitamos. Entonces, que Dios me los bendiga a todos y que pongan por obra esto que el Padre les ha comunicado hoy. Bendiciones.